Bueno, alumnos, buenos días. Por favor, enciendan todas sus cámaras. Enciendan sus cámaras, por favor. Jóvenes, alumnos, alumnas, por favor, enciendan sus cámaras. Fíjense, les estoy diciendo, por favor, enciendan sus cámaras. No quiero llamar a nadie, por favor, diciéndole por qué no han encendido, nada. Vamos a empezar la clase. Víctor, enciende tus cámaras, por favor. Víctor Barbosa. Bien, voy a compartir pantalla. Bien. Ahí está. Entonces, este es nuestro tema, los factores abióticos. En primer lugar, alumnos, quiero decirles que los factores abióticos, la palabra a que se antepone indica que son los factores, o sea, mejor dicho, los seres inertes, ¿no? Seres inertes. Si me hubieran dicho factores bióticos, ahí no, son los seres vivos. Pero en este caso me estoy diciendo factores abióticos. La palabra a que antecede significa sin, ¿no es cierto? Sin. Bióticos, vida, sin vida, factores sin vida. Sobre todo son los factores climáticos, los factores hídricos, los factores edáficos, ¿no? Todos los factores, esos factores intervienen en un medio ambiente, todo lo que hay en un medio ambiente, en un ecosistema, ¿no? Sin intervención de los factores bióticos, ¿no? De los seres con vida. Son todos aquellos que nosotros podemos encontrar. Entonces, al decir, los factores abióticos de un ecosistema son aquellos que constituyen sus características físicas y químicas. Esto incluye a todo el ambiente inerte. A todo el ambiente inerte. ¿Ah? A ver. Sí, clase. Oiga, señorita, por favor, señorita, no sé quién esté conversando con quién, por favor, venore el audio. ¿Ya? Acá estamos mirando la clase, no la falda de nadie, ¿ya? Por favor. Entonces, estamos diciendo, en un organismo como centro de todo, va a estar inmerso
en las actitudes de los factores climáticos, los factores climáticos ustedes saben quiénes son, ¿no? Tenemos acá la temperatura, a la humedad atmosférica, ¿no es cierto? Todo eso, el clima, cómo va, ¿no? Entonces, y los factores hídricos mayormente es tenemos la salinidad, la iluminación, la temperatura, el pH. Los factores edáficos, por otra parte, son los minerales, la materia orgánica, también la salinidad, la aireación, también el pH, ¿no? Son factores edáficos, factores hídricos y factores climáticos. Esos factores a se puede decir, van a ser muy importantes en los factores bióticos. Los factores bióticos, todos los que tienen vida, por ejemplo, los depredadores, las presas, los competidores parásitos, etcétera, ¿no es cierto? Las personas, los animales, etcétera, todos. ¿Ya? Esos son los factores bióticos. Ahora, si bien es claro, nosotros tenemos que vivir forzosamente en un ecosistema. El ecosistema está formado por los suelos, está conformado por el sol, por el clima, por todos esos factores inertes. Nosotros no podemos vivir sin factores abióticos. Los factores bióticos necesariamente tienen que vivir junto a los factores abióticos. Ojo, pero los factores abióticos no necesariamente tienen que vivir con los factores bióticos. Porque puede haber, oiga, un suelo, pero no hay vida. Puede haber vida, pero sin suelo, ¿dónde se van a pisar? En el aire. No. Por eso que no puede haber vida sin, sin que haya los factores abióticos. Miren, qué lindo ecosistema que estamos viendo ¿no? En la pantalla. Se dan cuenta y dicen, mira, ese río, un río tranquilo, parece más que el río Lago. ¿Rodeado de quiénes? Miren, tremendos cerros, la vegetación verde. Esto me hace recordar cuando fui a Cajamarca. Verdecito todo, verdecito. Qué bonito sitio. Pero eso solamente ese sitio solamente por ir por unos días. No estar ahí para siempre. ¿Por qué? Porque no podemos ser ermitaños. Los ermitaños viven al margen de toda la población. Pero, ¿qué tal si se enferman? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a comprar todos sus alimentos? Por eso que necesariamente tenemos que vivir en comunión con toda la población. Porque imagínense, vivir, claro que es bonito todo, pero ¿y cómo se curan? ¿Cómo se alimentan? ¿Mm? Ahí en esos sitios, por ejemplo, hacer su cabañita, no hay internet, no hay nada, se olvidan del teléfono, se olvidan de todo, se aíslan del mundo, más que nada. Ahora me dice, los factores abióticos terrestres más importantes son, vamos a ver quiénes son. O los factores abióticos, dice, es un ecosistema. Los factores abióticos pueden prescindir de los factores bióticos, ¿no le dije? Pueden prescindir. Pero los factores bióticos no pueden prescindir de los factores abióticos. Es que nosotros, o sea, los seres vivos, necesitamos de los seres abióticos. Oiga, necesitamos de un río. Si no, ¿de dónde sacamos el agua? De un lago. Necesitamos de qué? Miren, esa vegetación.
Necesitamos dónde pisar el suelo. Necesitamos de un día que venga con sol, de una noche que venga con su luna, con sus estrellas, porque eso, ustedes dirán, oiga, ¿y para qué sirve la luna? Si se nos va la luna, oiga, la luna, ustedes saben que, ¿cómo le llaman? El mar sube, ¿no es cierto? Cuando hay luna llena, baja cuando no hay luna llena, ¿no? Es importante el satélite porque nos da las noches con peculiar luz. A lo mejor no es la luz artificial que nosotros tenemos. También es como un techo que nos protege de ciertos meteoritos que caen. A ver, tenemos la luz. Proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Se dan cuenta? Uh-huh. Entonces, tenemos acá la luz. La luz proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas. En este aporte de energía hay que considerar dos factores de especial importancia: la intensidad luminosa y la fotoperiodicidad, es decir, la respuesta fisiológica a las variaciones de luz. Me dice, efectos sobre los animales. Puede ser diurno y nocturno. Diurno, o sea, en el día. El ritmo reproductivo y migratorio también depende de la intensidad de luz diaria. Ejemplo, el águila dice. Nocturno. Los animales nocturnos utilizan mayor cantidad de bastones. O sea, la visión, la vista, ojo, también tiene, así como tiene pupila, iris, retina, en fin, también tiene bastones. Y los bastones, las células que son bastones, ellos nos ayudan a ver, tal vez dice en la noche, ¿no es cierto? Sobre todo en la noche. Porque los búhos, por ejemplo, los gatos ven en la noche. ¿Por qué? Porque tienen bastantes bastones. ¿Ya? Efectos sobre las plantas. Por ejemplo, las heliófilas y las hesiófilas. Es demasiado tarde para que Fabi entre. Ya. Las heliófilas requieren de luz intensa y son más abundantes. Ejemplo, las orquídeas, las epifitas, las plantas trepadoras. ¿Ya? Esas son las heliófilas. Las hesiófilas requieren poca luz y son las más verdes. Ejemplo, el musgo, el helecho, la oreja de elefante. La oreja de elefante es una tremenda planta. No requiere tanta luz, por eso que se colocan en los interiores. Por ejemplo, en las oficinas, en una sala, ¿no es cierto? No requiere tanta luz artificial del sol. Más bien si lo colocan en la luz artificial, o sea, ahí en la calle, pues se mueren, mucho calor. En cambio, lo colocan en las salas, en las oficinas, o en un pasadizo. Qué hermoso se ve una oreja de elefante.
Qué bonito se ven los helechos. A ver, la temperatura. Los procesos vitales suceden dentro de un intervalo. Suceden dentro de un intervalo de temperatura entre los 0 grados y los 90 grados centígrados. Vamos a ver, miren, es cierto lo que dice, la temperatura, los procesos vitales suceden dentro de un intervalo de temperatura entre los 0 grados centígrados y los 90 grados centígrados. Tolerancia. Tenemos los euritermos y los estenotermos. Entre los euritermos, dice, la tolerancia es de rango muy grande. Los estenotermos, la tolerancia es de rango muy corto. ¿A qué se refiere con los euritermos? La tolerancia es de rango muy grande. Por ejemplo, dice acá, está entre los 4 grados y 44 grados. Un ejemplo, dentro de los 4 grados, o sea, 4 grados es el punto donde empieza a ponerse hielo, ¿no es cierto? El agua. No, no, hijito, es necesario el sol. El sol hace producir la fotosíntesis. La luz de una lámpara así no te va a hacer producir, por eso que esa es energía luminosa, energía calorífica, ¿ya? Ahora, dentro de los 4 grados donde comienza a solidificarse el agua, hasta los 44 grados, oiga, la mosca va a poder vivir. Imaginémonos que estemos a una temperatura de 45 grados, no habría mosca. O si nuestra temperatura, nuestro clima fuera, por ejemplo, 3 grados, no habría mosca. Pero como nuestra temperatura fluctúa entre esos términos, sencillamente sí va a haber. Estos son los euritermos. Ahora los estenotermos. Dice, la tolerancia es de rango muy corto. Los estenotermos, por ejemplo, tenemos al pez antártico. Bueno, ya, el pez antártico. Pero sobre todo tenemos al hombre. A ver, el hombre evidentemente, de acuerdo a su adaptabilidad, puede estar en una temperatura menor a los 4 grados, inclusive, ¿no? Sí, pues viven donde, en sitios a veces que son demasiado inhóspitos por el frío, a 20 grados, 30 grados centígrados bajo cero, ¿no es cierto? Por eso que tiene un rango mucho mayor el hombre. Vamos a ver la regulación. Tenemos los poikilotermos o ectotermos. Su temperatura depende del medio ambiente. Oiga, acá tenemos a los cocodrilos. Ustedes saben que, sobre todo me baso en esto los cocodrilos, porque no todos los reptiles son iguales. Los cocodrilos no tienen temperatura en su cuerpo. Ellos solamente van a tener la temperatura igual a lo que le dice el medio ambiente.
¿Cómo así? Miren, van a ver lo siguiente. Por ejemplo, si hace un sol radiante, oiga, el cocodrilo va a estar en esa temperatura. Si hace un frío intenso, el cocodrilo va a estar a esa temperatura en frío intenso. Los peces, por ejemplo, ¿no? Los poiquilotermos, su temperatura depende del medio ambiente. Los anfibios, los reptiles. Mayormente me he basado en los cocodrilos. La regulación, los homeotermos o endodermos, su temperatura corporal es constante. Por ejemplo, las aves y mamíferos. Los heterotermos es aquellos que están en hibernación. Tenemos ahí al oso pardo, al zorrillo. Zorrillo, no sé si el zorrillo estará así, el zorro debió ser, porque están en hibernación. A ver, dice, ¿qué son los márgenes que permiten la existencia de agua líquida? O sea, ¿qué son? No me está diciendo, ¿no? No me está preguntando. Sino la temperatura. De la temperatura seguimos, ¿no? Que son los márgenes que permiten la existencia de agua líquida. Pocas especies toleran ambos extremos, a excepción de las bacterias termófilas. Las bacterias termófilas son las únicas que pueden vivir a 85 grados centígrados. Olvídense, 85 grados. Y las bacterias pueden vivir. A ver, entonces la temperatura condiciona, pero también hay otros factores que también condicionan, como la humedad. Hay mucha humedad también, imagínense. Nosotros, los peruanos dicen los extranjeros que vivimos como los peces. ¿Por qué? O como los patos, respiramos agua. En un invierno podemos llegar al 100% de la humedad. Es demasiado. Nuestro ambiente es demasiado húmedo. Por ejemplo, ahorita, no, pero si ahorita hay sol. Oiga, le voy a decir, ahorita estamos también en esa etapa, que hay humedad. Claro que se reduce la humedad, pero hay humedad. De todas maneras hay humedad. En un invierno podemos llegar al 100% de humedad. En un verano podemos llegar al 75%, 70% de humedad. Ahora, la temperatura, a ver, vamos a ver dice la concentración de sales. Principalmente este factor afecta a los organismos acuáticos y así los clasificamos. Tenemos acá a los animales, que son, de acuerdo a la salinidad, vamos a encontrar los eurialinos. Los eurialinos tenemos al salmón, qué rico es el pescado salmón, muy bien rico. Tenemos a los estenoalinos, como la trucha, uy, qué rica la trucha de río. La trucha generalmente es de río, pues, ¿no? Es de río, no es de mar la trucha. El salmón, también el salmón no es de mar, es de río. Acá vamos a encontrar las plantas también, las halófitas,
que son totoras, grama salada. Y a las glucófitas, como el llantén. Tenemos acá, ahora llegamos a las plantas. Tenemos clases también, las plantas xerófitas, las plantas mesófitas y las plantas hidrófitas. También las plantas higrófitas. 4. Estas 4 plantas, de acuerdo, por ejemplo, las plantas xerófitas, adaptadas a suelos con poca humedad, como los ambientes de los desiertos, fríos y cálidos. Ah, bueno, en este tipo de, hay plantas, ¿no? ¿Qué plantas? Por ejemplo, el cactus, ¿ya ven? El cactus. A las hojas lo ha modificado, ¿no? Como un reservorio de agua. Y también con púas. Ahora, las plantas mesófitas requieren pequeña cantidad de humedad, pero de forma constante. Entre ellas tenemos al geranio, las plantas frutales. Ahora tenemos acá a las plantas hidrófitas. Son plantas acuáticos. Poseen neumatóforos, o sea, flotadores, y raíces capaces de absorber los nutrientes disueltos en el agua. Por ejemplo, la lenteja del mar, la victoria regia, el lirio de agua. Y las plantas higrófitas como el plátano y los helechos. Ahora hablaremos sobre la presión. Oigan, no me refiero a la presión que tengan ustedes, sino a la presión a la que se mide con Pascal. ¿Ya? La presión atmosférica tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Tenemos acá, en la altura la presión atmosférica disminuye y con ella la cantidad de oxígeno disponible. Luego dice, en la altura, como hemos dicho, la presión atmosférica disminuye y con ella la cantidad de oxígeno disponible, o sea, menor. A 6.600 metros sobre el nivel del mar, la presión parcial del oxígeno es solo de 80 milímetros por mercurio. El ejemplo, tenemos la llama, la vicuña y aves de los Andes, que se han adaptado aumentando el número de sus glóbulos rojos. Se han adaptado aumentando el número de sus glóbulos rojos y por ende la hemoglobina. Yo digo un ejemplo acá en las personas. Oiga, acá la hemoglobina puede ser 12, 13, 14, acá en Lima. Hoy en provincia tienen 20, 21, 22 gramos de hemoglobina. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la diferencia en provincia tienen mayor cantidad de hemoglobina? Por la presencia, por ejemplo, se han acostumbrado así, porque ahí hay menos oxígeno, la presión es alta, la presión sobre el nivel del mar es alta ya, pero
Por ende hay poca oxigenación y ellos lo van a nivelar o lo van a regular por medio de la sangre. Porque la sangre, pues evidentemente, mayor glóbulos rojos van a tener. Y esos glóbulos rojos le van a ayudar a la respiración. A eso se refiere. Entonces, a mayor presión va a haber mayor glóbulos rojos, lo cual le va a ayudar a consumir más, en este caso, vuelvo a repetir, perdón, cuando las personas están a mayor presión, mayor número de glóbulos rojos. A menor presión, menor número de glóbulos rojos. Por ejemplo, en Lima no hay tanta presión. ¿Ya? No hay tanta presión. Por eso, por lo tanto, no tienen tantos glóbulos. Pero en provincia sí hay mayor presión, por lo que se requiere en Lima, ¿no? En Lima hay menor presión, por lo tanto que se requiere menor hemoglobina. Aunque les diré que, por ejemplo, ustedes, yo no sé si habrán hecho cuánto de hemoglobina tienen, cuánto de sangre. Yo tengo 16 de hemoglobina, pero no me sirve tanto. ¿Por qué? Porque es mayormente es glucosa, como soy diabético. A ver. Ya. Ahora, la presión hidrostática aumenta la razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad en el agua. La presión hidrostática aumenta la razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. El hombre soporta hasta 6 atmósferas. Así libre, uno puede resistir hasta, 60 metros de profundidad. Muchos peces poseen vejiga natatoria, que es una cámara que se llena de aire y funciona como un flotador. Los organismos que viven por debajo de los 5.000 metros suelen ser planos por la elevada presión. Tenemos acá también, el animal de poca profundidad. El animal de poca profundidad quiere decir que tiene mayor presión. Animales de alturas, menor presión. Hemos dicho, ¿no? Cuando está a mayor altura, la sangre aumenta, ¿no? Y si es mayor altura es a la inversa de la presión, menor presión. Pero si el animal es de una profundidad, quiere decir que hay mayor presión, pues. Encima del agua no hay presión, pero que está bajo al fondo sí hay demasiada presión. Por ejemplo, tenemos acá el pez abisal, que es el barófilo. Y con un aumento de eritrocitos. Acá tenemos ahora el suelo. Oiga, el suelo. El suelo es un producto natural. Es un producto natural que se ubica en la superficie terrestre.
y actúa como medio de soporte físico y sustento nutritivo para el crecimiento vegetal. Es la base de todos los ecosistemas terrestres, el suelo. Lógico, si no, ¿dónde se van a parar? Tiene que ser la base. ¿Qué más nos dice? Nos dice acá, también es el hábitat de microorganismos como bacterias y hongos, además de una microfauna por insectos y detritívoros. También es el hábitat de microorganismos como bacterias y hongos, además de una microfauna por insectos. Ya, eso es lo que me está diciendo, me está repitiendo lo mismo. En el suelo se distinguen varias capas a las cuales se denomina horizontes. Es el suelo. Ustedes nunca han visto, es bueno que vayan ustedes a los museos. Por ejemplo, en Chorrillos, no actualmente ya no, pues, sino cuando las cosas están bien, pues, ¿no? No hay cuarentena, no hay nada de eso. Es bueno ir a los museos. Por ejemplo, en Chorrillos, oiga, para subir al Paraninfo, arriba donde se ven los planetas, el Sol, todo, el sistema planetario, todo, ahí en la subida nosotros encontramos los horizontes, porque es un suelo, es como un cerro, pero que está cortado. Y uno se da cuenta ahí del horizonte, cuáles son las coloraciones que va a presentar. Tenemos ahí, por ejemplo, al horizonte O. Mantillo de hojas y detritos orgánicos. Desintegración gradual. Materia orgánica parcialmente descompuesta. Tenemos acá al horizonte A. Capa superficial rica en humus, pues es más oscuro, ¿no? Materia orgánica en desintegración, muy avanzada, con presencia de raíces, actividad microbiana alta y organismos diversos. Ese es el horizonte un poco más oscuro. Este es el horizonte A1. Horizonte A2. Los materiales disueltos por el agua son arrastrados hacia abajo, también llamado zona de lavado y horizonte de transición. Tenemos horizonte B, formado por un componente mineral muy desmenuzado, color rojizo, debido a la acumulación de óxidos de hierro, aluminio, así como arcilla, con menor actividad microbiana. No hay tantos microbios acá. Horizonte C, formado por fragmentos de roca poco desmenuzadas, capa donde la roca madre está en proceso de meteorización, actividad microbiana generalmente muy baja.